Niños del Milenio es un estudio internacional longitudinal que recoge información valiosa sobre infancia y juventud para el desarrollo de políticas públicas. El próximo año, el estudio cumple 20 años desde el primer proceso de recojo de información en el país. En esta ocasión conversaremos con Sofía Madrid, quien ha estado vinculada a este estudio desde ese momento, sobre los diferentes aprendizajes y retos que ha implicado llevar a cabo este proceso. Gracias, Sofi, por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, yo lo que quería que nos cuentes era cómo ha sido tu trabajo a lo largo de estos 20 años. ¿Cuál ha sido tu rol? ¿Qué es lo que has venido haciendo en el estudio? Hola, Vanessa, sí, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, te contaré que yo ingresé como coordinadora y supervisora de campo. ¿No? Mi rol principal ha sido la organización y ejecución del trabajo de campo para el estudio, y lo que ha involucrado actividades como fue la convocatoria y selección del personal, ¿no? Apoyar en lo que ha sido la capacitación posteriormente, capacitar al personal en lo que es antropometría para niños y adultos. Luego, organizar y ejecutar las prácticas individuales y las prácticas que se hacían en las clases, ¿no? Organizar y ejecutar el trabajo de campo. Luego de eso, ya seleccionar supervisores y encuestadores definitivos para adjudicarles su carga de trabajo, las rutas y los equipos en el que van a trabajar. Posteriormente he hecho el seguimiento del avance de las encuestas en campo y prácticamente he sido el nexo entre lo que es la sede central, los investigadores principales y el trabajo de campo. Súper importante además que haya sido tú ese nexo que permitía a los investigadores principales saber qué era lo que estaba sucediendo a lo largo de ese primer periodo de información que duró 5 meses, ¿no? Y sobre eso también quería hablar, ¿no? Sobre aquella primera vez hace casi 20 años, en el 2002. El país era un país diferente al que tenemos ahora, la conectividad no era la misma. Por ejemplo, llegar de un lugar a otro tardaba mucho más de lo que tarda ahora. Celulares no había casi o había muy pocos, y ponerse en contacto con los encuestadores era también difícil, supongo. Entonces yo quería que justamente ahora nos comentes sobre cuáles son los retos que tuvieron que enfrentar al inicio del trabajo de encuestas en el 2002, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron? Y también, si pudieras después comentarnos un poquito sobre cómo lograron inscribir casi cerca de 3.000 familias en el Perú entre la Corte Menor y la Corte Mayor para que participaran de un estudio que iba a durar 15 años. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, te digo, el personal que ingresó era un personal con bastante experiencia en lo que es entrevistas de madres y niños, ¿ya? Muy pocas han salido fuera de Lima, la mayoría han trabajado acá. Entonces, cuando hemos salido a la zona rural, nos hemos enfrentado al primer reto que ha habido, como tú lo mencionaste, que nos hemos encontrado con un panorama sin carreteras, sin movilidad, ¿no? La falta de comunicación, no había teléfono, solamente el teléfono comunitario, ¿no? Y que solamente habían en las ciudades grandes, ya en las poblaciones pequeñas no. Entonces, la falta de movilidad, la falta de transporte ha hecho que todo el recorrido se haga a pie, ¿no? En la mayor parte de la zona rural, ¿ya? Ha sido a pie. Y bueno, ahí el llegar a los centros poblados, el trabajo de los encuestadores ha sido, como nosotros le decimos, al barrer, ¿no? Han ido de casa en casa, tocando puertas y buscando los niños en las edades que necesitábamos. Entonces, lo que se hacía primerito ha sido un censo, y en la vivienda donde encontraban al niño ya le planteaban, le contaban cómo era, qué es lo que queríamos, por qué estábamos ahí, y si la mamá, que generalmente es la persona que atendía, aceptaba, en ese momento entraban y empezaba el enrolamiento.
Por otro lado, sí se hacía hincapié el hecho de que era sin ningún beneficio particular, ¿no? El beneficio iba a ser para la población en general, porque gracias a toda la información que nos daba ella y las otras mamás de los otros niños que iban a participar, se iba a ver qué necesidades habían y nosotros, bueno, el estudio reportaba a las autoridades que iban a tomar decisiones y priorizar cómo satisfacer las necesidades que tenían, ¿no? Y eso era a nivel nacional. Sí. Y a pesar de no tener ningún beneficio personal, ¿aceptaron? Sí, sí, aceptaron. Yo pienso que un poco la curiosidad, primero el hecho de que le estén ofreciendo algo que antes no se le ha ofrecido. El seguimiento del crecimiento de sus hijos. Niños, y que le entregaban resultados, porque generalmente otros estudios llegamos, porque nosotros también hemos hecho, llegamos, hablamos, recogemos nuestra información y seguimos camino, ¿no? Pero eso de regresar y irles entregando progresivamente los resultados, y ellas son testigos de eso, les pareció interesante, ¿no? Ok. Sofía, tú nos has estado contando un poquito de lo importante que era la llegada con las mamás, ¿no? Sí, porque si la mamá no estaba contenta contigo, no te permitía. Ya, el hecho de entrar al hogar y ya tenías algo ahí a tu favor, y lo importante es que tenías que mantenerlo, ¿no? Ese interés, porque la mamá ya entró en confianza, ya está, no digamos muy en confianza, pero ya entró en confianza contigo y ya estás dentro de su casa y hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, venía algo de conversación y de explicación, el enrolamiento que había y luego la aplicación de las preguntas, ¿no? Claro, y ahí es bien importante lo que tú mencionas, porque el primer punto de llegada es la empatía, ¿no es cierto? Pero no simplemente convencer a la familia por endulzarla y hacerla que participe, sino hacer un consentimiento informado, ¿no? Y me imagino que eso lo veían en capacitación también con los trabajadores. Sí, eso lo veíamos en capacitación y se practicaba también. Ya con el consentimiento se practicaba. Y con respecto al personal que venía del Instituto de Investigación Nutricional, ellos ya tenían una formación muy especial con respecto al trato con las madres, ya muy especial. Entonces su experiencia, cuando la narraban y la decían, era muy útil, porque si habían 2 o 3, porque eran pocos los nuevos, 2 o 3 nuevos, iban captando eso, ¿no? Iban captando y se iba generando ese sentimiento de comunicación. Tú nos has venido contando hace un momentito de la relación entre los encuestadores y las madres de familia. Y es una relación que se ha mantenido por años, ¿no? Con las madres y con los chicos, con los niños que ahora ya son jóvenes. Cuéntame, ¿qué es lo que se ha hecho desde Niños del Milenio aquí en Perú para asegurar, digamos, poder mantener esa relación de tantos años entre encuestadores y familias? Existían protocolos ya establecidos, ¿no? Normas de comportamiento, de cómo llegar a la casa, ¿no? Había ese tipo de protocolos. Lo que hacíamos nosotros es mirarlo y agregarle nuestra experiencia, ¿no? Claro. a cada punto que se decía ahí, porque a veces es una palabra muy grande, muy simple, pero no dice todo lo que implica, ¿no? El llegar a la casa, el hablar con la mamá, por ejemplo, ¿no? Llegas a la casa y la señora te dice, uy, estoy cocinando, usted puede conversar conmigo en mi cocina, yo voy cocinando y pregúnteme nomás lo que usted quiera, ¿no? Entonces había que acomodarse y adecuarse a eso y entrar y hacer el trabajo, ¿no? Pero esa era la manera, uno se adecuaba a las condiciones y a la situación de la mamá, no imponíamos nosotros una situación, ¿no? Para que nos atienda. Qué importante eso que me cuentas, porque no solo habla de tener claro protocolo, sino también de haber discutido con los encuestadores la adaptabilidad que tenemos que tener en el proceso de recojo de información. Y cuéntame, ¿cómo se ha hecho para mantener el trabajo con los niños? Porque llegó un momento en el que comenzamos a encuestar niños.
Con los niños que se trabajó un poquito más al principio ha sido con los de la Corte Mayor, ¿no? Porque los encontramos cuando ya tenían 7 años y medio, ¿no? 8 años y medio, primera vez que nos veían. Entonces sí hubo que conversar más con ellos, explicarles a ellos lo que íbamos a hacer, ¿no? Claro. Y que entiendan, ¿no? Y que no tengan temor, porque que no piensen que es un examen lo que se les está tomando, ¿no? Entonces, y hacían pruebas bonitas, interesantes, ¿no? En ese entonces había un test con figuritas y cosas así. Entonces, explicarle qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Conforme han ido pasando los años, me imagino que no ha sido fácil mantener a todo el equipo que empezó en el 2002, sino que han ido cambiando. ¿Eso cómo ha contribuido o cómo ha sido un reto para la relación con las familias, ¿no? Sí, mira, ahí optamos por una estrategia, ¿ya? El encuestador que llegaba por primera vez a esa casa nunca mencionaba que su compañero ya no estaba, ¿no? Nunca se mencionaba eso. Decía, por ejemplo, la señora decía, pero no ha venido el señor o la señorita tal, ¿no? Porque se acordaba. No, le decía a mi compañera Elizabeth, ahora le ha tocado en otra zona, estamos rotando y a mí me ha tocado acá, pero me encargó saludos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la señora ya sentía que estaba dentro del mismo grupo, no era una cosa completamente distinta, ni una persona diferente que iba a hacer algo completamente distinto, ¿no? Pero habían encuestadores que se mantenían, digamos, a lo largo de los años. Han habido pues, encuestadores que han permanecido, ¿no? Desde el inicio, y bueno, ellos han continuado y continúan hasta ahora. ¿Y eso ha sido algo bueno para el proyecto? ¿Cómo lo ves tú? Muy bueno en muchos sentidos, ¿no? Porque primero porque eran el referente para todos los nuevos, ¿no? Entonces el antiguo, felizmente que los antiguos no han salido de un porrazo todos, sino de a pocos, ha habido rotación, ¿no? Entonces los nuevos que entraban eran recibidos por los antiguos y en cada grupo, porque eran 3 grupos, norte, centro y sur, procurábamos que permanezca por lo menos algunos de los antiguos, ¿no? que recibían a los nuevos y les explicaban, ¿no? Les explicaban cuál era la dinámica, desde cómo se alojaban, ¿no? Hasta cómo salían a las viviendas y le explicaban cómo moverse por el sitio, claro, cómo llegar a la vivienda. Qué interesante, Sofi. Y a lo largo del tiempo también, otra cosa que me imagino que debe haber pasado es que las familias han cambiado, se han mudado de un lugar a otro, ¿no? Y ahí hay algo que nosotros hacemos como estudio, que es esto que se llama tracking, ¿no es cierto? Que es el proceso de seguimiento previo a las familias, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido esto para cada retorno, cada ronda y asegurar de no perder a tantos niños, ¿no? Que además de eso, ¿qué otras estrategias hemos tenido para no perder tantos niños en estos 20 años, ¿no? Porque si bien algunos sí ya no los hemos vuelto a encontrar, en su gran mayoría mantenemos una muestra pues importante, ¿no? Sí, bueno, una estrategia, por decir, del estudio que fue muy buena, justamente el tracking, ¿no? Entonces, el tracking se hacía un año antes, o sea, varios meses antes de la siguiente visita para recoger la información, ¿no? Para hacer la encuesta. Entonces, en el tracking nosotros llegábamos a la dirección de los niños y si no estaban, si ya se habían mudado, a pesar de que nosotros siempre les decíamos, si se mudan, avísenos, acá tiene el teléfono, tiene, en fin, para que nos digan, pero la mayoría de las personas se han mudado sin avisarnos. Han sido muy pocos los que nos han avisado cambio de dirección o cambio de teléfono, ¿no? Entonces, nosotros manejábamos una hoja muy importante para esto, que es la hoja de contactos. Claro. ¿Ya? La hoja de contactos, ahí teníamos nosotros una relación de personas vinculadas a la familia, ya sean parientes, amigos, compadres, ¿no? Que los conocían, que vivían por la zona
y que ellos nos decían, bueno, si ustedes vienen y no me encuentran, porque la pregunta era esa, señora, si en algún momento ustedes deciden mudarse, ¿quién es la persona que de todas maneras se va a enterar que ustedes se han mudado y hacia dónde se han ido, ¿no? Entonces nos daban los nombres. Esas personas están inscritas en esa hoja de contactos, eran mínimo 5 o 6 personas, pero han habido familias que tenían más que una, dos, ¿no? Entonces se anotaba, se tenía los nombres, dirección y si tenía teléfono, ¿no? Entonces cuando llegamos a la casa y no estaba la familia, ya no estaba, el vecino decía, no, ya se fueron, ya no viven acá, qué sé yo, y no sabían dónde estaba, porque la primera cosa que uno hace cuando llega y no encuentra son los vecinos. Claro. El de la esquina, los vecinos, la tienda, y vas abriendo si la posta está cerca, te vas a la posta y preguntas, ¿no? Si el gobernador, el teniente alcalde está cerca, le preguntas, porque en los pueblos pequeños sí la gente avisa, ¿no? Como lo conocen, dice, ay, se mudó, ya se fue a otro sitio, se ha ido a Lima, se ha ido, en fin, ¿no? Entonces, cuando ya agotabas esa información y no lo encontrabas, empezabas con tu hoja de contactos, ¿no? Para ver. Entonces, llamabas por teléfono si es que había teléfono, y si no, había que ir a la dirección que figuraba ahí, ¿no? dentro de la misma localidad, a buscarlos. Y ese era el seguimiento que había, ¿no? Claro. Ahora, en algunas ocasiones sí nos ha sucedido, en varias ocasiones, en que tú has llegado al contacto y el contacto te dice, no, yo ya no sé, hace tiempo que no sé, pero mi compadre que vive en el parque, no sé cuánto, sí, él ha estado en comunicación. Llegabas al compadre y te decía, no, pero mi hijo estudia con el enamorado de la hija del señor que le fue. O sea, era toda una cadena y así ese seguimiento, ¿no? Y bueno, y ese seguimiento se hace cada ronda finalmente. Cada ronda. Y es así como se llegan a ubicar a todos. Entonces es la forma que nosotros hemos procurado tener lo menos perdidos, ¿no? Los menos extraviados por ahí. Y ahí, Sofi, perdóname, yo quería regresar un poquito a lo que habíamos discutido antes sobre lo importante que era trabajar con las familias y lo bien que ellas recibían a los encuestadores, pero también los niños, porque nosotros no solo íbamos a hacer preguntas, sino también se les daba alguna información, ¿no es cierto? ¿Que eso sirvió para también mantener a las familias durante todos estos años? Sí, mira, era muy bueno, ¿no? Yo me imagino que a lo largo de todo este tiempo, en las diferentes rondas de recojo de información que se han tenido, desde el 2002, 2006, 2009, etcétera, han tenido que enfrentar también situaciones complicadas en el trabajo de campo. ¿Qué se hace como parte del estudio para manejar estas situaciones? Cuéntanos un poco qué es lo que han tenido que hacer y responder, digamos, ante situaciones difíciles. Quizás un ejemplo, porque me imagino que hay un montón de ejemplos. Sí. Mira, una de las cosas que sí se dice en la capacitación, ¿no? Y que todos están entrenados para reaccionar frente a dificultades que puedan encontrar en el hogar es que si llegan a un hogar y encuentran un problema de salud o un problema de violencia, cualquiera de esos problemas, porque la mayoría de los hogares siempre han encontrado problemas, ¿ya? Entonces, si era de salud, recomendarles o acompañarlos incluso hasta la posta para que los atienda, ¿no? Y si era algo de violencia, decirles, ¿no? Si miren, existen tales instituciones a las que usted puede acudir, ¿no? En el caso de la mamá. No interveníamos directamente, pero les decíamos las posibilidades que podía haber, que la podían orientar, que podía hacer ella con su problema, ¿no? Problema, ya sea violencia por parte del esposo, o ya sea que ya tenían problemas con los hijos que ya estaban jóvenes, que estaban en malas juntas, ¿no? Entonces se les orientaba. Si ya es de riesgo, ya en este momento que ha llegado, por ejemplo, este encuestador, te cuento del caso, encontró un ambiente demasiado violento ya, ¿no? Porque el señor ya no vivía ahí. Él se daba el trabajito de venir
¿no? Casi todos los días tenía carro, estacionaba su carro, se bajaba y mandaba a un hijo que le lave el carro y entraba a la casa y le pegaba a la señora, ¿no? Pero ya cada vez era más agresivo y ya pegaba a la señora, a los hijos, era muy, muy violento. ¿Cómo se respondió en ese caso? Para este caso se le recomendó al encuestador acudir a la asistenta social del hospital regional, ¿no? Porque anteriormente ya habíamos tenido experiencia de este tipo de ayuda. Entonces se acercó y habló con ella y justo ella le habló sobre un albergue que existía en la localidad, a las afueras de la localidad, ¿no? Y que veía este tipo de casos. Y cuando estaba en esa localidad ya recibió el aviso de que sí podía, la señora ya podía ir, ¿no? Entonces tuvo que regresar, alquilaron un carro y la llevaron con las pocas cosas que tenía, con sus hijos, y se quedó. La condición de la señora para quedarse ahí es que iba a hacer algún trabajo que los padres le iban a decir, ¿no? Habían huertos, había preparación de comidas, había diferentes actividades donde trabajaban las personas que estaban alojadas ahí. Y los hijos tenían garantizada su educación porque había escuela y continúan con sus estudios, ¿no? ¿Y este caso ha seguido en el estudio? Sí, hasta donde supimos, la señora estaba bien, no hubo ningún problema, ya no ha habido otra dificultad con respecto a ella, ¿no? Acabamos de conversar sobre momentos difíciles que se han venido enfrentando en Niños del Milenio en diferentes procesos de recojo de información. Pero el año pasado, el año 2020, el año en el que empezó la pandemia, también ha sido un año difícil y ha sido un año en el que decidimos sacar adelante un recojo de información diferente, distinto al presencial, porque no era posible. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, qué aprendieron de eso y qué lecciones finalmente dejó. Sí, mira, justamente nosotros nos estábamos preparando el año anterior, ¿no? El 2019 ya para la ronda y nos tocaba hacer el tracking, ¿no? Y en ese momento tomaron decisión ya por cuestión de tiempo, por cuestiones de presupuesto, en fin, hacer un tracking telefónico, ¿no? Entonces teníamos la facilidad de hacerlo porque en la base de datos existían ya los hogares que tenían teléfono, ¿no? Y fue prácticamente un tracking mixto, porque si bien se hizo el tracking telefónico, todos los que no tenían teléfono se les visitó, se les buscó, ¿ya? Y con eso se completó el tracking. Incluso ahí ya se actualizaron información para todos los que no tenían teléfono. O sea que sin querer, en el año 2019, ustedes al tomar la decisión de hacer un tracking telefónico, tuvieron un primer acercamiento a partir del teléfono, que era lo que finalmente iba a suceder en el 2020. Así es, fue un entrenamiento, ¿no? Fue una capacitación para lo que nos tenía reservado el destino, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el tracking telefónico, fue fácil, fue rápido, porque además el cuestionario del tracking es pequeño, es corto, es actualización de información, ¿no? Pero fue buena la conversación con los jóvenes y se les dijo que el próximo año, a mediados del próximo año, te vamos a visitar porque empieza, ahí fue la noticia, ¿no? De que empezaba nuevamente Milenio, ¿no? Entonces, fue muy grato para ellos. Algunos decían, pero si ya se acabó, pero bueno, y otros lo aceptaron y estaban bien, no hubo mayor problema en ese sentido, claro. ¿Ya? Pero sí fue una buena capacitación y nos dimos cuenta de que sí se podía hacer esa comunicación telefónica. Quería que me cuentes, previamente a eso, todo lo que vino con los trabajadores de campo, con los encuestadores. ¿Cómo fue hacer todo de manera remota, ¿no? ¿Qué retos se enfrentaron en ese proceso? Sí, se convocó a los encuestadores, que eran los mismos que habían hecho el tracking, porque ya estaban capacitados para esto. Entonces,
se organizó la capacitación. Mira, la capacitación en sí fue fácil, se pudo hacer, ¿no? Se pudo hacer. Lo que sí se extrañó bastante es esa dinámica que existía en una capacitación presencial, claro, ¿no? Esa dinámica de tú hablas, yo hablo, compartimos rápido, ¿no? En esto no era, se cortaba y era, todas las emociones se cortaban. Sí. Sí, todo era cortado. Pero sí funcionó, realmente la capacitación por teléfono se puede hacer. Las cosas quedaron claras y finalmente salieron a campo. Salieron a campo con el teléfono. Por teléfono. Y ahí la parte que siempre fastidió un poquito fue la línea telefónica, ¿no? No había una buena comunicación a veces, y a veces la han tenido que hacer en 2 o 3 partes, no por el tamaño de la entrevista, sino porque se cortaba, ¿no? Claro. Entonces había que buscar, primera llamada, cuarentena, dentro de la casa había que buscar un lugar donde poder encontrar una mejor señal, ¿no? ¿Dónde encontrar una mejor señal para comunicarse, pero también dónde encontrar, me imagino ellos, un espacio para poder trabajar? Eso por parte del encuestador, pero también por parte de los jóvenes, porque no todos estaban cómodos en su casa, ¿no? Para poder responder. Entonces, por parte de ellos también, el tener teléfonos de diferentes servidores era complicado, pero no fue algo que obstaculizó demasiado, ¿no? Porque sí los jóvenes estuvieron interesados en la llamada. Como te digo, les gustó esa llamada que llegue en ese momento. Claro, en un momento en el que todos estábamos encerrados en casa, ellos sin salir. Sí, y no compartían con nadie más. O sea, siempre veían las mismas caras, la misma mamá, el mismo papá, los mismos hermanos, por ejemplo, y no había variedad, ¿no? Y no tenían con quién hablar de sus problemas, porque sí, cada uno estaba pasando por problemas. El joven que, si no había terminado secundaria, no sabía cómo la terminaba porque no podía, claro, ¿no? En ese momento, o trabajo. O se quedó sin trabajo, los papás se quedaron sin trabajo, ya no había comida en la casa, entraron en tensión. Claro, llegamos en la primera llamada en un momento en el que muchos quizás necesitaban hablar con alguien, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de preparación para los encuestadores, ¿no? Los encuestadores llegaron preparados, sabían a qué se enfrentaban o a qué se iban a enfrentar, ¿se les dio una preparación para esto? Ya teníamos una guía, en la guía con recomendaciones a las que podían acudir si es que tenían problemas, consultar con un psicólogo, una cosa así, ¿no? Entonces, había esas recomendaciones, la guía fue muy útil, ya, pero los encuestadores llegó un momento en que ya estaban muy cargados, ¿no? Y ya lo veíamos por las conversaciones que teníamos, ¿no? Algunos lloraban porque se encontraron con casos muy tristes, ¿no? de violencia, y no que habían sucedido en ese momento, sino pasadas. Pasadas. Se decidió tener el apoyo de una psicóloga, ¿no? Entonces tuvieron una reunión, una terapia, ¿no? Que fue bastante útil para ellos, porque pudieron conversar. Claro. O sea, ella ha conversado en grupo, pero también ha conversado individualmente, ¿no? Con cada uno de ellos, ha recogido información, les ha dado los consejos y cómo enfrentar, ¿no? De qué manera evitar que les dañe, ¿no? Entonces, sí, y lo siguieron, han seguido esa... Claro. Sí, pensamos en tener una segunda, pero ya después ya fue imposible porque las cosas se precipitaron también, ¿no? Tanto en el trabajo como afuera. Una cosa que fue muy, muy importante, que lo hacíamos en algunos de los pilotos, lo hemos hecho antes, la retroalimentación semanal, ¿no? Entonces ahora hemos tenido esas reuniones semanales, ya por teléfono,
y donde se presentaban, y ahí hablaban también de sus casos, ¿no? El caso que se me presentó, el chico que me dijo esto, la chica que me ha dicho lo otro, o los padres que los he encontrado de esta manera, o me respondieron tal, las dudas que tenían con respecto, y el avance de su trabajo, ¿no? Pero ha sido bueno porque cada uno pudo hablar y expresar las cosas que le pasaban, y eso era semanal, ¿no? Y los investigadores participaban, ¿no? La mayoría han participado de esas reuniones, entonces se enteraban de los conflictos que podían haber, y también daban su opinión de qué podíamos hacer, ¿no? Qué podían hacer ellos. Entonces, todo el grupo, todo el equipo ha estado involucrado realmente, ¿no? O sea, no era que se esperaba, por ejemplo, a que ellos le cuenten a Sofía Madrid y Sofía Madrid le cuente a Alan y Alan le cuente a los demás. No, estábamos todos en grupo, en una sola reunión, compartiendo. Eso era muy, muy bueno. Y ahora sí, pasando un poco a la recepción de las familias, ¿no? Porque ya hablamos del equipo. ¿Cómo fue la recepción de una llamada telefónica más de las familias, ya no de los jóvenes, ¿no? Porque más se ha hablado con los jóvenes? ¿Cómo ves tú que ha sido esta recepción de encuestas telefónicas, ¿no? Diferentes. Ha sido muy buena. Pienso que influyó mucho el hecho de que ya nos conocen, ¿no? De tantos años, ya nos conocen. Entonces, y que en el tracking se le había dicho que íbamos a empezar una ronda. Claro. Y que la ronda no empezó, pero no era culpa nuestra, pero esto era parte de, ¿no? Claro. Entonces no podíamos visitarlos, se hacía por teléfono. Y hubo una buena recepción. Algunos no respondían las llamadas porque no tenían línea, ¿no? Les habían cortado. Tenías que esperar. Pero sí se podía hacer llamada por WhatsApp y se descubría, justo al momento de usar el WhatsApp, se descubría de que existía ese medio, ¿no? De poder llamar por el WhatsApp para estas personas. Y después por el Facebook, ya ahí era una búsqueda diferente, ¿no? Si es que estaba el joven o si es que estaba alguno de sus parientes, de la familia, y se mandaba un mensaje más corto, para que ellos llamen y nos den su teléfono y ahí recién hacer la comunicación, ¿no? Y lo que has aprendido de tener que sacar adelante este tipo de encuesta en pandemia, ¿qué ha sido? ¿Qué es lo que te ha dejado algún aprendizaje, digamos? En la parte emotiva, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, yo creo que ese es lo nuevo para todos nosotros. Nos hemos conocido de otra manera. Sí, nos hemos conocido de otra manera porque sin mirarnos hemos compartido muchas emociones, muchas preocupaciones, y sin mirarnos, ¿no? Hemos podido hablar y a veces el teléfono ha sido, la facilidad que te ha dado es que como sientes que nadie te mira, puedes hablar libremente, ¿no? Claro. Porque a veces cuando te estoy mirando hay ciertas barreras ahí, ¿no? Pero como no me estás mirando, tú no ves mi expresión ni nada y puedo soltarme, ¿no? Fácilmente en decir todo lo que pienso y lo que siento en ese momento, ¿no? Entonces la comunicación ha sido diferente, sí. Y yo creo que nos hemos conocido con todos los chicos, con todos, con ustedes incluso, de otra manera. Claro, sí, claro. Muy diferente. Si tú tienes buen personal que lo mantienes y procuras mantenerlo en el tiempo, lo más que puedas, ¿no? Es lo mejor. Eso es algo que va a garantizar el éxito del trabajo. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, el no, ¿cómo te puedo decir? No fallarles nunca, ¿no? Frente a una necesidad o frente a una pregunta, frente a cualquier complicación que tengan las familias, ¿no? Nosotros reaccionar de alguna manera lógica. Si en caso de una necesidad podíamos buscar quién podría apoyarlos y sacarlos del problema. Si tenían un problema de salud, buscar, contactarnos con el hospital para ver de qué manera los pueden apoyar más rápidamente o fácilmente, ¿no? Entonces, esa era la otra cosa. Entonces, no les fallábamos. Siempre
hemos actuado frente a alguna necesidad de ellos o les hemos dado la respuesta adecuada, ¿no? Entonces, en las últimas rondas, en las 2 últimas rondas, hemos llevado una especie de guía también, donde se daba información, ¿no? Donde podían encontrar, por ejemplo, para solucionar problemas de violencia o para ir viendo los jóvenes que podían estudiar, ¿no? Donde podían consultar. O sea, les llegaba ese tipo de información, ¿ya? Entonces, siempre ha habido un beneficio muy pequeñito, pero lo ha habido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, mantenerlos siempre al tanto, con información, y siempre con información clara, verdadera, y sin ofrecer lo que no vamos a cumplir. Y en términos del equipo, o sea, porque me has contado de que algo que ha sido exitoso ha sido la relación, ¿no?, con la familia, la sinceridad, el respeto que se ha tenido con ellos a lo largo de todo el tiempo, y el consentimiento, ¿no?, la claridad en el consentimiento. En términos del equipo, ¿qué es lo que ha funcionado entre los encuestadores, tú, los investigadores? ¿Qué es lo que, digamos, lo que funciona de Niños del Milenio? Pues la forma en que lo hemos organizado, ¿no? El equipo, tenemos un equipo que está conformado por una supervisora, los encuestadores, después, como hemos estado haciendo ya las encuestas utilizando una tablet, había una digitadora, y los encuestadores de comunidad. Mira, todo el equipo en conjunto, todos, independientemente de la función que vayan a cumplir, recibían la misma capacitación. ¿Ya? Todos estaban capacitados para pesar y tallar niños, todos estaban capacitados para aplicar las pruebas educativas, todos, absolutamente todos, nadie ignoraba nada de nada. Entonces, al momento que salían a campo, si sucedía algo con algún encuestador, el otro podía suplirlo o decirle, mira, te quedas, los demás asumían la responsabilidad mientras que descansaba, si tenía un accidente, lo que sea, ¿no? O una enfermedad, algo que le impedía salir, y asumían su carga y nada se atrasaba, porque cualquiera podía apoyar. O si encontraban un encuestador, por ejemplo, haciendo una entrevista, y la mamá le decía, me estoy yendo de viaje, a tal hora me tengo que ir, pero faltaba entrevistar al joven, ¿no? Hacerle las pruebas y todo eso. Entonces, por favor, ¿quién me puede ayudar? Ya sea un encuestador que estaba libre en ese momento, venía y aplicaba las pruebas educativas. Si no lo hacía el encuestador, lo hacía el supervisor, pero todos, cualquiera podía asumir ese rol, claro, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, no hay que, este es mi trabajo y yo de aquí no me muevo. Incluso el digitador, los digitadores salían a campo a apoyar en antropometría, a apoyar en las pruebas educativas, ¿no? Apoyaban. No había, nadie podía decir yo no sé, yo no lo hago porque yo no sé. ¿No? Todos recibían la misma capacitación y podían hacerlo. Entonces, eso ha sido... Ese era trabajo de equipo garantizado. Claro, claro, ¿no? claro. Sí, no había forma de evadir. Y esa ha sido la parte, yo creo que lo que ha mantenido el estudio, ¿no? Y ya, Sofi, para cerrar, ¿qué podemos esperar de Niños del Milenio? ¿Hay planes próximos de recojo de información? Sí. Todos estamos a la expectativa y esperando y rogando que este bicho se vaya para poder hacer la ronda 6, ¿no? La ronda 6, que es presencial, porque realmente es mucho mejor una ronda presencial que telefónica, ¿no? La telefónica te ata a las personas de manera emotiva, sentimental, y conversar, etcétera, ¿no? Pero la presencial te da una percepción mucho más amplia de toda la familia, ¿no? Porque ahí estás viendo el rostro de las personas, su manera de hablar, cómo están viviendo, qué necesidades
que no las dicen, pero ahí están presentes, las estás captando, ¿no? Y las vas a poner en tus comentarios, ¿no? Incluso cuando te cuentan algo. O sea, lo presencial, el teléfono no puede reemplazar al presencial, ¿no? Y una de las cosas que sí también no estaba olvidando mencionar es la participación de ustedes, porque ustedes también han ido a campo, ustedes también han estado presentes, y eso le da un valor increíble, porque voy a hacer un ejemplo un poco extraño, ¿no? Pero yo recuerdo cuando algún presidente del Perú llegaba a un pueblito, ha venido el presidente, ¿no? Y todo el contexto político tenía un valor completamente distinto. Acá, cuando van ustedes, es la misma reacción, ¿no? Ha venido el jefe, ha venido el doctor, ha venido la doctora, porque todos son doctores y doctoras para ellos, del hecho que hablamos, que estamos viendo con nutrición y salud, ¿no? Pero le da una importancia diferente. Entonces, por ejemplo, iba Mary o iba Alan y acompañaban a los encuestadores a hacer las entrevistas, caminaban igual que ellos. O sea, es muy bueno tanto para las personas que viven ahí en la ciudad, las personas que estamos visitando, como para los encuestadores. Claro, sin duda. Es una motivación muy, muy grande. Sí. Ya, Sofi. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para conversar contigo, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por toda tu sabiduría recogida a lo largo de estos años y nada, desearte lo mejor y bueno, y ojalá que se logre la meta de llegar finalmente presencialmente en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí, esperamos que sí. Realmente la ronda 6 es esperada con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Sofi.